Soria celebra sus jornadas de novela histórica y vamos a vivir la historia en sus monumentos. Somos José Luis Corral y Susana Lozano, medievalistas, y vamos a empezar la visita. Viajemos a la Edad Media a través de dos templos, el de la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia parroquial, y la de San Juan, que es de una iglesia monástica. Pero vamos a empezar en primer lugar por hacer un contexto histórico, es decir, vamos a hablar de la Edad Media. Son 1000 años de historia que empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en torno a 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. El humanismo y la Ilustración del siglo XVIII han convertido la Edad Media en una etapa oscura casi de transición entre la época clásica y la época moderna, de ahí ese nombre de Edad Media que nosotros utilizamos todavía hoy con un carácter peyorativo. Es una etapa que la marcaron llena de pestes, de guerras, de epidemias, de luchas de la Iglesia, de cruzadas, de retroceso cultural, de ignorancia, pero nunca más lejos de la verdad. Es una época también que en realidad sucedieron cosas maravillosas, es decir, se crearon las primeras universidades, se escribieron las primeras enciclopedias de la época, como la de Herrada del Lausberg en el siglo XI, avances técnicos como la rotación trienal, como el arado de vertedera, como el reloj mecánico, como las gafas, ¿qué haríamos sin ellas? Y sin mencionar las aportaciones también medievales de la parte del Imperio Bizantino y del Imperio Islámico. Me refiero a los conceptos de álgebra que se desarrollan, a los inventos como la cámara oscura, al jabón de soda, al molino de viento, etc. No pretendo tampoco con ello idealizar la Edad Media, ni muchísimo menos, también sería injusto, pero sí contrarrestar esa imagen que tenemos tan oscura de la Edad Media, porque ahí ya nos vamos a aproximar con sus sombras y con sus luces. Soria es una ciudad medieval, pero está en un territorio en el cual históricamente Numancia jugó un papel preponderante. La desaparición de Numancia supuso un cambio trascendental en la estructuración del espacio soriano. A partir de la Alta Edad Media, estos territorios quedan como una especie de frontera de tierra de nadie entre el Islam y la cristiandad. Pero en 1119, Alfonso I el Batallador funda la ciudad de Soria. La fundación de Soria es una necesidad histórica a principios del siglo XII. El Batallador, rey de Aragón, rey de Castilla, rey de Pamplona, necesita un lugar central desde el cual organizar el territorio, organizar las conquistas, estructurar políticamente todo este enorme espacio. La fundación de Soria supone, por tanto, un elemento fundamental en esta política de reconquista de los reyes cristianos hacia el mundo musulmán. Con la conquista del territorio y la repoblación y fundación de Soria se pone en marcha todo un proyecto extraordinario de cristianización del espacio. Esa cristianización, esa simbología cristiana impuesta en el territorio, pasa por la construcción de una serie de iglesias, de parroquias, a la vez que se está fundando, a la vez que se está construyendo la propia ciudad. Las murallas y el castillo, por una parte, como elementos simbólicos del poder militar y político del rey Alfonso. Y por otro lado, las iglesias, las varias iglesias que se convierten en parroquias, sirven para cristianizar simbólicamente todo el espacio urbano de Soria. Por tanto, la fundación de Soria depende fundamentalmente de esos dos aspectos. Y desde luego, el simbolismo de la fundación de los templos, de la fundación de las iglesias que se convertirán en parroquias, configuran una estructura urbana organizada en torno a la parroquia, en torno al templo. Por tanto, la cristianización no es solamente un elemento espacial, un elemento urbano, un elemento arquitectónico, es también un elemento absolutamente simbólico. Y las piedras empiezan a hablar, las piedras, los edificios comunican una serie de mensajes. Y las esculturas, las pinturas que están en ellos son un verdadero faro para que los fieles, para que los cristianos tengan en cuenta que la historia sagrada se va a transmitir a partir de ese lenguaje de las piedras. Lo vamos a ver en la iglesia de Santo Domingo y lo vamos a ver en San Juan de Duero.
La época de la que hablamos es la época de la Iglesia militante, es la época de las cruzadas, la época del comercio de las reliquias, es la época del románico. El románico es un arte esencialmente didáctico para unos fieles que ven en las formas y en las figuras una forma de acercarse a las Sagradas Escrituras, a las normas y a otros relatos esenciales. Las imágenes sustituían a la palabra. El texto en sí era inaccesible para la mayoría de la población, que era analfabeta. San Gregorio ya decía que las imágenes tenían que servir no para ser veneradas, sino para instruir a las mentes ignorantes. El afán adoctrinante exigía un mensaje sencillo y sobre todo muy conciso. ¿Cómo se transmite a través de las piedras esos tipos de mensajes? Bien, primero su composición tenía que ser clara, simétrica y jerarquizada, que respondiera a un código visual. Las figuras se paralizan, es como si un hálito divino las paralizara y se quedaran quietas esperando a que se leyeran. Se rompe también la proporción del mundo clásico. Tampoco importa porque lo que hay que intensificar son esos elementos como son los ojos, como son las manos, que transmiten y ayudan a potenciar la comunicación. Y también se cubren de colores, unos colores planos, unos colores llamativos, unos colores que hacen que la luminosidad salgan de las propias figuras de las piedras. En el proceso de cristianización del espacio, la sacralización de ese mismo espacio a partir de las iglesias juega un papel fundamental. En este caso, la iglesia de Santo Domingo, antigua iglesia de Santa Tomé, es una de las iglesias paradigmáticas del románico español. Probablemente su fachada lanza uno de los mensajes más claros, más rotundos en el siglo XII en los reinos cristianos de la península ibérica. Construida hacia 1170, en la época de Alfonso VIII de Castilla, la portada de esta iglesia es un verdadero texto semiótico, es un verdadero mensaje en piedra, un mensaje que está basado fundamentalmente en la transcripción a imágenes en relieve, en las piedras, en las arquivoltas, en los capiteles del mundo del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los evangelios fundamentalmente recogen la vida de Jesús y por supuesto la vida de Jesús es ejemplar. Ese es el mensaje que se quiere transmitir, la ejemplaridad de la vida de Jesucristo que tienen que imitar los fieles. Y toda la fachada está organizada en ese sentido. Trabajada, labrada, en piedra, en arenisca roja y en calizas, probablemente de las canteras de Valdonsadero, nos están contando una historia para que los fieles tengan en cuenta ese mensaje. Ahora vemos la piedra desnuda, el paso del tiempo ha borrado la pintura, ha borrado los colores. Pero imaginen esta fachada, estas figuras, estas esculturas pintadas de colores vivísimos, como pueden reconocer en cualquier fresco románico. El mensaje que nos lanzan es un mensaje muy claro. En el centro de la portada, en el tímpano, la Trinidad, Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, por cierto, indicando con su mano el símbolo trinitario, los 3 dedos, rodeado de los símbolos de los 4 evangelistas. El Evangelio como la palabra de Dios, como la verdad, como el mensaje que todo el mundo tiene que conocer e imitar. Y a los lados, en los extremos del tímpano, la Virgen y San José. Después una serie de arquivoltas, arquivoltas que nos cuentan la historia sagrada. En la primera arquivolta, los 24 ancianos músicos que nos cuenta San Juan en el Apocalipsis. El séptimo ángel toca la séptima trompeta y aparecen 24 ancianos que van a proclamar la majestad y el triunfo de Jesucristo. En la segunda arquivolta se desarrolla la matanza de los inocentes, un elemento muy recurrente del románico soriano, del románico castellano, del románico español, que es muy peculiar, muy especial y que también veremos en San Juan de Duero. Esa matanza de los inocentes da paso a la tercera de las arquivoltas, donde vemos la anunciación, la infancia de Jesús, es decir, los orígenes, el nacimiento de ese ser
divino y a la vez humano, esa doble naturaleza en Cristo que significa la salvación, que significa la encarnación de Dios en un ser humano, en un hombre, y que por tanto el sacrificio de ese hombre llevará a la salvación del género humano. Y por fin, la última, la cuarta arquivolta, recoge el final de la vida de Jesucristo, la pasión y la muerte, lo terrible, pero también la resurrección, el triunfo, esa resurrección, ese volver a la vida, esa ascensión a los cielos que significa llevar la salvación al género humano. El resto de la portada está trufada de una serie de capiteles que recogen elementos del Antiguo Testamento fundamentalmente. La creación, en los capiteles de la portada de la izquierda, con la creación de Adán y de Eva. Si se fijan con detalle, verán que en la creación la inocencia prima en Adán y en Eva. Están completamente desnudos y no se avergüenzan de estar desnudos. Después la tentación, la serpiente, el pecado, la vergüenza de Adán y Eva, que tienen que taparse sus partes pudendas con unas hojas de parra. La expulsión del paraíso por el pecado. Y en los capiteles de la zona de la derecha, el mal absoluto que cae sobre la humanidad por ese pecado. Y el mal absoluto es la muerte, el asesinato de Abel por su hermano Caín. Además, una serie de elementos fantásticos en el resto de capiteles, en el resto de relieves de la portada, que nos llevan a ese mundo de los monstruos, del miedo, del pecado. De alguna forma, tentar a la gente, lanzar el mensaje a la gente que está viendo la portada para que se comporte como Jesucristo, que cumpla la palabra de Dios y así evite el pecado y la condena eterna. La iglesia de Santo Domingo es una iglesia parroquial. Su fachada estaba destinada a los fieles, a los hombres y mujeres de la Soria del siglo XII. Por eso la carga iconográfica se encuentra en el exterior. El caso de la iglesia de San Juan del Duero es diferente. Aquí, la fachada exterior, totalmente austera, contrasta con la riqueza del interior. Hacia 1140, la Orden de San Juan de Jerusalén, fundada en Tierra Santa para la defensa de los peregrinos, para la protección de los peregrinos cristianos a Jerusalén, funda esta iglesia a orillas del Duero. Está a las afueras de Soria, pero en uno de los caminos que llegan a la ciudad. La austeridad del exterior contrasta extraordinariamente con una riqueza, especialmente en el claustro. San Juan de Duero fue además el primer monumento nacional de la provincia de Soria en el año 1888. La iglesia recoge una congregación monástica que está dedicada fundamentalmente a ese cuidado, a esa atención a los enfermos y a los peregrinos. Pero también es una iglesia que tiene un claro mensaje hacia el interior, hacia los monjes. Si alguien tiene que dar ejemplo de cristianismo, de imitación de la vida de Cristo, son los seres humanos, los monjes y las monjas que dedican su vida, que consagran su vida a la Iglesia. San Juan del Duero coincide con la época de repoblación de Alfonso I el Batallador. Esa tarea, la de repoblar, la de instalar cristianos en un nuevo territorio para consolidar las conquistas, fue una tarea muy ardua, por varios motivos. La primera era por la escasa población que tenía que llegar. La masiva población musulmana en la frontera, la propia frontera, es decir, el miedo de inestabilidad que genera una frontera, no solo con Al-Ándalus, sino también con Castilla, en la época de Alfonso I el Batallador, y durante el reinado de Alfonso VII, poco después, con las fronteras de Aragón y Navarra. También hay que pensar que el resto de localidades recién conquistadas también reciben privilegios y supone una competencia a Soria, que sumada a su tierra árida y difícil, dificulta la llegada de pobladores. El primer concejo de hombres libres,
que se configura en Soria después de la repoblación, pronto se transforma. Se crean dos grupos bien diferenciados, el de los caballeros, que consiguen unos privilegios gracias al uso de las armas y de los botines, y por otro lado, el de los campesinos, que quedan subyugados a los poderes del momento. San Juan de Duero es una simbiosis de estilos y de elementos estructurales arquitectónicos absolutamente extraordinaria. Con mano de obra musulmana se labra este claustro absolutamente único en el arte español y también la iconografía del interior de la iglesia. En el interior de San Juan nos encontramos dos baldaquinos, dos templetes de estilo oriental que recuerdan de alguna forma la estructura y la arquitectura del Santo Sepulcro de Jerusalén. No hay que olvidar que los fundadores de esta iglesia son hospitalarios, son gente que han estado, que han vivido, que han conocido Jerusalén y la iglesia del Santo Sepulcro. En esos dos templetes hay una iconografía basada fundamentalmente en la transmisión de un mensaje muy contundente. Por un lado, en el baldaquino de la izquierda, el martirio de San Juan Bautista, su decapitación, y en los capiteles, además de esa escena, una serie de monstruos, de dragones, de animales fabulosos que recuerdan, que transmiten la imagen del pecado, la imagen del miedo, la imagen del terror. Y en el baldaquino de la derecha, escenas de la vida de Jesús, desde el nacimiento, la matanza de los inocentes, con una escena que recuerda, que de alguna forma copia la que hemos visto en Santo Domingo, con el diablo susurrando al oído de Herodes para que asesine, para que ponga en marcha esa matanza. De alguna forma, los hospitalarios están descargando la culpa de la matanza de los inocentes, que nunca existió, en el diablo, en Herodes, no en Dios. Y por fin, un guiño a la advocación mariana. Los hospitalarios tienen una gran atención, una gran predilección por la Virgen María. Y por eso, el último de los capiteles representa el triunfo, la dormición y el triunfo de la Virgen. Es decir, la Virgen ha dado a luz a nuestro Salvador y ella nos ha salvado gracias a ese parto, gracias a ser la Madre de Cristo, a todo el género humano. Los monjes de San Juan de Duero, los monjes hospitalarios, estaban todos los días recibiendo ese mensaje. Recordemos lo expuesto hasta ahora. Hemos hablado de una época, la Edad Media, de un lugar, Soria, de un arte, el románico, y de un mensaje, el que nos cuentan las piedras. Aquí culminan las jornadas de novela histórica. Os invitamos a realizar este paseo. Soria os espera.